En esta presentación, mi grupo compuesto por Javier García Muñoz, Tania María Becerra Campoy, Cristina García Pérez y yo, Pablo Alberto González Moreno, vamos a explicar el CABIT, realizado por Alan y Nadine Kaufman. El CABIT supone una forma rápida y breve de medir la inteligencia verbal y no verbal de la persona evaluada. Os explicaremos apoyando en las medidas obtenidas en un sujeto experimental para qué se emplea, cómo se usa y algunas de las características técnicas que conforman el test. Como ya sabemos, el CABIT estudia la inteligencia general del sujeto. La inteligencia ha sido estudiada por muchos autores de diferentes especialidades, por lo que se han creado diversas definiciones a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos son los de Ebbinghaus o el de Binet. En su caso, Ebbinghaus define la inteligencia como un poder de combinación. Más adelante incluye además que es una capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Por otro lado, Binet define la inteligencia como un resultado de la suma de cualidades como la comprensión, la invención, la dirección y la censura. Actualmente, la inteligencia queda definida como un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye además la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia, etc. No se identifica con conocimientos específicos, sino que se trata de una habilidad cognitiva general. La inteligencia puede presentarse en diversas formas. Algunos ejemplos son la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la espacial, la intrapersonal o la interpersonal. Pero este test se centra únicamente en la inteligencia fluida y en la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida se obtiene mediante la evaluación de la parte verbal y de la capacidad de resolver problemas del sujeto, mientras que la inteligencia cristalizada se obtiene evaluando el conocimiento del lenguaje, el caudal de información y la conceptualización verbal. Con todo ello, obtenemos una visión equilibrada y general de la inteligencia o del CI del sujeto. Cabe destacar además que el CABIT está pensado para hacer una prevención de carácter primario, o lo que es lo mismo de discriminación previa. Con la información obtenida no podemos hacer interpretaciones psicológicas, pero sí que nos ayuda a identificar anomalías tanto en las respuestas como en la actitud del sujeto durante la prueba, en cuyo caso se le administrarán pruebas más duraderas y específicas. El CABIT se utiliza como método de discriminación previa, destacando sobre otros instrumentos por estar suficientemente baremado y poseer unas características psicométricas adecuadas. Su objetivo principal es realizar una evaluación rápida de la inteligencia, incluso en situaciones en las que no se dispone de un profesional altamente cualificado. En este caso, la persona no debería ni diagnosticar ni hacer interpretaciones neuropsicológicas de los resultados obtenidos. Algunos ejemplos de usos del CABIT son evaluar la inteligencia como parte de una evaluación de personalidad más general, realizar un diagnóstico escolar, evaluar a una persona para su aplicación a un puesto de trabajo o detectar a niños en riesgo de sufrir dificultades del aprendizaje. Por último, cabe destacar que las puntuaciones típicas que se obtienen son comparables a las de otras escalas. A continuación me dispongo a realizar una breve definición y explicación del instrumento en cuestión, que es el CABIT o el test breve de inteligencia de Kaufman. El CABIT sirve para la medida de inteligencia verbal y no verbal en niños y adultos desde los 4 hasta los 90 años. Tiene una duración aproximada de entre 15 a 30 minutos y puede ser administrado por personal sin gran formación psicométrica. El CABIT está dividido en dos subtests, vocabulario y matrices, de los cuales hablaremos en mayor profundidad más adelante. El subtest de vocabulario mide el nivel de pensamiento cristalizado, es decir, habilidades sociales, inteligencia relacionada con el aprendizaje escolar, conocimiento de palabras y formación de conceptos verbales. Por otro lado, el subtest de matrices se enfoca en el pensamiento fluido, como habilidades no verbales, capacidad para resolver nuevos problemas. Todos los ítems de matrices son dibujos o figuras abstractas. Los materiales incluidos en el CABIT. Como podemos ver en la diapositiva, en el CABIT están incluidos el manual, el cuaderno de examen y una hoja de anotación individual. ¿Vale? Con respecto al manual, este describe el test y también información sobre su aplicación, corrección, interpretación, tipificación y propiedades técnicas, como la fiabilidad y la validez. Por otro lado, el cuaderno de examen está diseñado en forma de caballete con el objetivo de dejar una página a la vista del sujeto y otra a la vista del examinador, en donde vienen indicadas todas las instrucciones, la respuesta correcta y ejemplos de respuesta a alguna pregunta común. Por último, incluye también una hoja de anotación individual para incluir las respuestas del sujeto a cada ítem, así como para anotar cualquier posible observación del examinador sobre el sujeto.
Como hemos mencionado anteriormente, el CABIT está subdividido en dos partes, la parte de vocabulario y la parte de matrices. Con respecto a la parte de vocabulario, esta consta de 82 ítems que pretenden medir la habilidad verbal y por tanto demanda respuestas orales del evaluado, conocimiento del lenguaje, formación de conceptos verbales y la cantidad de información del sujeto. El subtest vocabulario a su vez se subdivide en dos partes. Por un lado, la parte A es el vocabulario expresivo. Consta de 45 ítems en los que se muestra una representación gráfica de un objeto que el mismo evaluado ha de nombrar. Es aplicable a personas de cualquier edad. Luego la parte B es la parte de definiciones. Está formada por 37 ítems en los que se ofrecen dos pistas, una palabra a la cual le faltan algunas letras y una expresión descriptiva correspondiente. Mediante ambas pistas el examinado ha de nombrar dicha palabra. Por ejemplo, se le presenta al evaluado ne_r_, acompañado de la descripción, un color oscuro, y el entrevistado ha de responder negro. Este subtest solo es aplicable a personas mayores de 8 años. El otro subtest del CABIT es el subtest matrices, en el que figuran 48 ítems visuales, tanto de tipo figurativo, que son personas u objetos, como de tipo abstracto, que son formas o símbolos. Los ítems son de elección múltiple y se deben contestar señalando la respuesta o diciendo la letra correspondiente a la opción elegida. En los ítems más sencillos, el participante debe decidir entre 5 figuras cuál es la que más se ajusta a la palabra estímulo. Por ejemplo, si es hueso, pues con perro. En otro conjunto de ítems, con estímulos figurativos, el sujeto debe elegir de entre un conjunto de 6 a 8 figuras la que mejor represente una analogía visual 2×2, por ejemplo, el sombrero es a la cabeza, como el zapato es al pie. Sin embargo, la mayoría de los ítems de matrices utilizan estímulos abstractos como matrices de 2×2 o 3×3. Y todos estos ítems abstractos requieren un razonamiento no verbal y flexibilidad en la aplicación de estrategias de solución de problemas. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las características psicométricas del instrumento, empezando por la fiabilidad, la cual, como ya sabemos, explica cómo de preciso es el test. Para hallar los coeficientes de fiabilidad se usó el método de separar el test en dos mitades, en este caso elementos pares e impares, y correlacionando sus puntuaciones entre ellas, aplicando la fórmula de Brown-Spearman. Al emplear este método, se obtuvo un análisis de la consistencia interna de las puntuaciones de una persona en cada subtest y en el CI compuesto, evaluando el grado en que cada puntuación típica representa la medida de una habilidad o rasgo unidimensional y homogéneo. Como podemos ver, las puntuaciones de los coeficientes nos hacen pensar que la consistencia interna del test es bastante buena. Otra fiabilidad que se calculó a la hora de poner a prueba las características psicométricas del test fue la fiabilidad test-retest, la cual consiste en evaluar las puntuaciones obtenidas de un sujeto en dos momentos distintos del tiempo y luego comparar dichas puntuaciones. La muestra fue de 53 sujetos y el tiempo entre el test y el retest fue de 90 días, obteniendo unos resultados que nos indican una muy buena fiabilidad en cada subtest. Otra característica a mencionar son las correlaciones entre los ítems. La más destacable es la relación entre los subtests, vocabulario y matrices. Estas correlaciones varían según el grupo de edad entre 0,18 y 0,77. El resto de correlaciones se pueden observar en la siguiente tabla. Esta correlación entre los subtests de vocabulario y matrices es moderada, siendo lo suficientemente baja como para asegurar que cada uno de los subtests mide un aspecto distinto y lo suficientemente elevada como para garantizar que ambas medidas sirven para contribuir al CI compuesto del CABIT. La validez hace referencia a la correlación del test con un criterio externo, que puede ser otro test o unas puntuaciones predichas. Este criterio externo indica si el test es válido para los fines propuestos, es decir, un test es válido si verdaderamente mide lo que dice medir. Para analizar la validez hay que retomarse la formación del propio test, y esto sigue 3 pasos. El primer paso sería la selección de los subtests, el segundo, el análisis empírico utilizando la selección de los ítems, y el tercero, el análisis interno y externo del test definitivo. Los test de inteligencia deben ante todo demostrar su validez de constructo. Igualmente, cualquier test que se proponga medir el constructo de inteligencia debe ofrecer también validez de criterio con medidas de rendimiento académico, debido al uso frecuente de los test de inteligencia en el ámbito escolar, ya que se presupone que los individuos con CI más alto rendirán más o mejor que los de menor CI. Incluso este test se ha empleado con función de screening, ya que se espera que sea capaz de identificar a los sujetos que probablemente vayan a tener dificultades de aprendizaje o en otros aspectos.
Una de las características que hace tan especial al CABIT es su duración, ya que como hemos comentado anteriormente suele durar entre 15 y 30 minutos. Para aplicarlo eficazmente hay que tener en cuenta ciertos aspectos. El examinador o examinadores deben tener un buen conocimiento sobre la aplicación del test, aunque no se trate de un profesional de la evaluación, ya que el éxito de una buena administración depende de ello. Es conveniente crear un buen rapport entre el sujeto y el evaluador, generando un ambiente cómodo para el sujeto, y posteriormente se pasa una entrevista de carácter general donde se le preguntan ciertos datos personales. Se explica detalladamente cómo funciona cada subtest dándole instrucciones al sujeto de cómo debe contestar a lo que se le pide. Durante la presentación de los ítems se pueden dar pequeñas instrucciones que le puedan facilitar la tarea al sujeto si se encuentra un poco desorientado. El sujeto dispone de unos 30 segundos para dar una respuesta a un ítem y la evaluación de un subtest acaba en el momento en que el sujeto falla todos los ítems de un mismo bloque. En esta diapositiva podéis ver un par de ejemplos de ítems de la parte A del subtest de vocabulario. Para responder a ellos, el sujeto simplemente ha de nombrar el objeto que aparece en cada imagen. Y en esta tenéis ejemplos de ítems de la parte B del subtest de vocabulario. Al sujeto se le presentan palabras con huecos en blanco y se le da una breve descripción de dicha palabra. Para responder correctamente, simplemente debe nombrar la palabra. Registrar las respuestas del sujeto es bastante sencillo. Si la respuesta es válida, se puntúa con un 1. Si no lo es, se anota un 0. En los ítems fallidos, además, se ha de anotar la respuesta que ha dado. Estas dos hojas muestran la respuesta de nuestra sujeta voluntaria. Para corregir este subtest, se han de sumar las puntuaciones de ambas partes. Una vez se ha obtenido de esta forma la puntuación directa, nos debemos fijar en la tabla de puntuaciones típica y asignarle la correspondiente según su edad. Por último, hacemos lo mismo con la tabla de centiles. Dicho esto, sumando la puntuación de nuestra voluntaria, hemos obtenido una puntuación directa total de 59, que corresponde a una puntuación típica de 99, la cual la sitúa en el centil 47. Aquí os mostramos algunos de los ejemplos de los ítems que forman parte del subtest de matrices y en este caso el sujeto lo que tiene que hacer es señalar la opción que más encaja con la figura de arriba en cada uno de los ítems. Al igual que en el subtest 1, puntuamos con un 1 los ítems acertados y con un 0 los que ha fallado. Además, en los ítems que falla tenemos que señalar la respuesta que nos ha ofrecido el sujeto. Todo esto queda recogido en esta hoja de la siguiente manera. La forma en la que hemos corregido el subtest de matrices es exactamente la misma que utilizamos para corregir el subtest de vocabulario. Aquí presentamos las tablas que hemos necesitado para obtener la puntuación típica y la puntuación centil del sujeto. Tenemos que tener en cuenta que las tablas tienen que ser la adecuada para la edad de nuestro voluntario. De esta forma, la puntuación típica que hemos obtenido con la puntuación directa de 30 es de 97 y la puntuación centil sería la de 42. Por tanto, esta información nos indica que el sujeto pertenece a la categoría media dentro de la categoría descriptiva. Esto determina que el sujeto en la categoría de matrices se encuentra dentro de la media, por tanto no podemos indicar ningún tipo de anomalía. Una vez se han calculado las puntuaciones de los dos subtests, se puede calcular el CI compuesto. Para ello, se han de sumar las puntuaciones típicas anteriores y, una vez más, ir a la tabla correspondiente para determinar tanto la puntuación típica como el centil. Así, los resultados muestran una puntuación típica de 95 que la sitúan en el centil 37. Teniendo en cuenta los resultados que se muestran en esta diapositiva, podemos determinar que nuestra voluntaria se encuentra dentro del intervalo de normalidad y que no existe diferencia significativa entre las puntuaciones de ambos subtests.